En una mañana del 24 de febrero de 2022 se escucharon a lo lejos varias explosiones en Kiev, la capital de Ucrania. Eran las 5 de la mañana cuando las sirenas empezaron a sonar. El ejército de la Federación de Rusia estaba atacando el aeropuerto Antonov en la ciudad de Hostomel. Se declaró la guerra cuando el presidente ruso Vladimir Putin mandó un mensaje televisado a dos regiones que quedan en Ucrania, Donetsk y Luhansk. Estos dos lugares son muy conflictivos entre Ucrania y Rusia, porque hace 8 años estos se convirtieron en campos de batalla que dejaron más de 14.000 muertos. Se anunció en la mayoría de los canales de noticias de la guerra entre Ucrania y Rusia, que desencadenaría mucha preocupación a los oyentes. Desde un inicio fue televisada desde que inició hasta que terminó, y muchas personas pudieron ver esta catástrofe. Hola, soy la reportera Osita Rosita y les voy a dar más información sobre toda esta guerra. El presidente Putin anunció en una entrevista: he declarado una operación militar especial. Todo esto ocurrió en el Donbass, que es el nombre con el que se conoce a la zona donde están las regiones de Donetsk y Luhansk. Rusia es el país más grande y fue el primer estado socialista del mundo. En cambio, Ucrania es un país que queda al lado de Rusia y es muy pequeño. Bueno, no tanto. Ucrania incluso fue una de las repúblicas que integraron la antigua Unión Soviética. Siguiendo con el tema, aproximadamente más de 7.2 millones de ucranianos se fueron del país por causa de estas guerras y 7.1 millones se han desplazado internamente. Además, mucha gente perdió sus familiares por causa de esto. Esta guerra no solo ha afectado a las personas, sino que también ha puesto en peligro la disponibilidad de alimentos a nivel mundial. Ucrania es un gran exportador de trigo y maravillas a nivel mundial, pero por causa de estas guerras, Ucrania no ha podido exportar sus alimentos a otros lugares o países, y los precios han subido mucho más de lo que valían antes. La cantidad de muertos entre Rusia y Ucrania supera los 50.000. Varios de ellos murieron por causa del ambiente, bombas e incluso por la radiación que producían estas. Por esto, muchas personas se vieron obligadas a escapar. Hasta el momento la guerra no ha terminado, ya llevan 2 años desde que inició la guerra. Algunos dicen que Rusia hizo guerra con Ucrania para ganar más territorio. Otros dicen que era porque en Ucrania había más petróleo. Y otros que era por causas económicas en Rusia. Y ahora la pregunta que todos estaban esperando: ¿por qué se generó esta guerra? Según el presidente Putin, la guerra se generó porque Rusia no se siente segura contra la amenaza de Ucrania. También porque había muchas contraofensivas entre los dos países. Tanto así que Ucrania se ve afectada e inició el combate contra Ucrania. También se generó porque el presidente Vladimir Putin expresó opiniones irredentistas y negó el derecho de que Ucrania siguiera existiendo. Uno de los efectos que provocó esta guerra son las causas económicas y políticas entre estos dos países. Una de las causas económicas son los altos valores de combustible, minerales, fertilizantes, etc. En lo político, Rusia negó el derecho a Ucrania que se uniera a la alianza militar de la OTAN. ¿Pero por qué? Rusia no quiere que Ucrania se una a la OTAN porque, según los rusos, Ucrania ya había desarrollado su propia fuerza militar. Tanto así que Rusia exigió garantías legales de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN. ¿Sabías que esta no es la primera vez que Rusia invade Ucrania? Y sí, así es. Rusia, en el 18 de marzo del 2014, invadió un lugar de Ucrania llamado Crimea. Esta guerra terminó el 1 de enero del 2014, en Año Nuevo. Al igual que siempre, Rusia, interesado por lugares de Ucrania, quiso quedarse con un lugar llamado Donbass. Así, Rusia facilitaría la intervención rusa política en Ucrania. ¿Sabías que Rusia y Ucrania desde un principio no tenían buena convivencia? Desde que Rusia invadió el lugar de Crimea en Ucrania en 2014, no se han llevado muy bien por causa de que Rusia ha atacado varios lugares de Ucrania, que algunas veces no consiguió. Esta guerra también trajo consecuencias. Una de esas consecuencias fueron la cantidad de muertes y enfermedades que provocaron distintas cosas, como por ejemplo el efecto de la pólvora y la radiación de las bombas y explosiones. ¿Cuál es el efecto económico y político de estas guerras? Como lo dijo anteriormente Osita Rosita, uno de los efectos económicos es el alto valor de combustibles, minerales, fertilizantes, etc. En el ámbito político, Rusia acusó al gobierno ucraniano de ser ilegal y de apoyarse la ultraderecha. Aunque, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ya se está acercando el fin de la guerra.
Sin embargo, hasta hoy los ucranianos no tienen paz y se encuentran bajo invasión. Me despido como Cita Rosita, protagonizando el video de Leonor Otarola. Eso fue todo por hoy. ¡Adiós!